El helicóptero U-60 Black Hawk se estremeció violentamente al ladear bruscamente sobre la densa vegetación selvática, con sus rotores surcando el aire húmedo a 55 metros de altura. Dentro de la estrecha bodega de carga, la sargento Josie Flores revisó 3 veces su rifle de asalto HK-416. Sus dedos enguantados recorrieron instintivamente los contornos familiares del arma que se había convertido en una extensión de su cuerpo durante 4 brutales años en las fuerzas especiales. 90 segundos. El jefe de tripulación bramó por encima del ensordecedor ruido del rotor, haciendo gestos con las manos enfáticas contra el viento que azotaba las puertas abiertas. Josie se ajustó las gafas de visión nocturna, se ajustó el casco con más firmeza y se dirigió a la puerta de estribor, donde la cuerda rápida colgaba enrollada y lista. La selva se extendía infinitamente en todas direcciones. Una pesadilla verde oscuro de bosque de triple dosel, interrumpida solo por claros ocasionales y el hilo plateado de un río que reflejaba la luz moribunda de la tarde. En algún lugar allá abajo, en ese territorio hostil plagado de fuerzas insurgentes, un oficial estadounidense de la CIA corría por su vida con una computadora portátil llena de información que podría cambiar el curso de la guerra. El enemigo también lo sabía, por eso habían enviado a todos los cazas disponibles a la caza. Las instrucciones de la misión habían sido brutalmente simples: inserción rápida de la cuerda, localizar al operativo, asegurar la información, extraer antes del anochecer. 5 operadores, 70 kilómetros de selva controlada por el enemigo y quizás 4 horas de luz diurna restantes. Simple en el papel. Suicidió en la realidad. 30 segundos. Josie se aferró a la cuerda. Su HK-416 colgaba firmemente sobre su pecho. La adrenalina comenzaba a anular la calma previa al combate. A su alrededor, los otros 4 miembros de su equipo realizaban las comprobaciones finales. El sargento mayor Alex Rivera, su líder, la miró y asintió una vez. La comunicación silenciosa de operadores que habían trabajado juntos tanto tiempo que las palabras se volvieron redundantes. El helicóptero aceleró bruscamente, levantando el morro, mientras el piloto luchaba por posicionar la aeronave sobre su punto de inserción. A través de sus gafas de visión nocturna, Josie podía ver la zona de aterrizaje, un claro del tamaño de una estampilla, rodeado de una selva tan espesa que parecía sólida desde arriba. Vamos, vamos, vamos. Pero antes de mostrarles lo que sucede cuando un equipo de 5 personas de las fuerzas especiales cae al infierno con órdenes de traer de vuelta a un hombre y la inteligencia que podría ganar una guerra, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Porque lo que está a punto de desarrollarse en esta selva demostrará exactamente por qué los operadores de las fuerzas especiales entrenan para lo imposible y porque Josie Flores está a punto de vivir las 12 horas más intensas de su carrera militar. Josie no lo dudó. En cuanto el jefe de equipo dio la señal, agarró la gruesa cuerda de nylon y saltó al vacío. El suelo se elevó a 1 metro a través de 24 metros de vacío. La cuerda le quemaba los guantes a pesar del descenso controlado. Su HK-416 rebotaba contra su portaplacas con cada giro de la cuerda. Cayó al suelo en una posición agachada táctica. El arma se elevó de inmediato para cubrir su sector designado al este, donde la selva se apretaba más contra el claro. 3 segundos después, el sargento mayor Rivera aterrizó junto a ella sin apenas hacer ruido. Su propio HK-416 ya rastreaba posibles amenazas al norte. Luego llegó el sargento Michael Tech Lawson, su especialista en comunicaciones, seguido por la sargento de primera clase María Santos, su experta en armas, y finalmente el sargento Jason Doc Williams, su médico de combate. El Black Hawk ya estaba ascendiendo, la estela de su rotor aplastando la hierba elefante antes de que el sonido se desvaneciera en el silencio opresivo de la selva. En 30 segundos, estaban solos en territorio enemigo, solo con su entrenamiento, sus armas y el uno al otro. Punto de concentración alfa. La voz de Rivera llegó a través de sus comunicaciones cifradas, apenas por encima de un susurro. Dispersión estándar. Flores, estás en el punto.
Santos, seguridad de retaguardia. Muévete. Josie avanzó hacia la selva, su HK-416 como una extensión de su cuerpo después de innumerables misiones. El rifle de ingeniería alemana era perfecto para este entorno. Lo suficientemente compacto para maniobrar a través de la densa vegetación, lo suficientemente confiable para funcionar en las peores condiciones, lo suficientemente preciso para realizar disparos que importaban. Ella personalmente había puesto a cero esta arma antes del despliegue. Sabía exactamente dónde impactaría cada bala a 400 metros. Se movían en columna táctica a 7 metros de cada operador, las armas cubriendo sectores superpuestos, todos los sentidos activados al máximo. Esto era territorio indígena, territorio controlado por una fuerza insurgente bien organizada que había estado operando aquí durante años. Conocía cada rastro y punto de emboscada, y ya había demostrado su disposición a matar estadounidenses. ¿Estado técnico de nuestro paquete?, preguntó Rivera en voz baja. Lawson, que monitoreaba la baliza encriptada que se suponía que debía llevar su agente de la CIA, revisó su receptor especializado. Señales activas. Sargento rumbo noreste a 1,8 kilómetros, pero está estacionario. Ha estado en la misma posición durante los últimos 30 minutos. Podría estar escondido, sugirió Santos desde su puesto de seguridad de retaguardia, con voz profesionalmente tranquila a pesar de la insinuación de que su objetivo podría ya estar capturado o muerto. O preparar una emboscada, replicó Josie, escudriñando la selva con paranoia profesional. No lo sabremos hasta que tengamos la vista puesta. Se adentraron en la selva, atravesando un terreno que parecía diseñado para matar soldados. Raíces ocultas bajo la hojarasca acechaban para hacer tropezar a los incautos. El barro se pegaba a las botas a cada paso. Enredaderas espinosas se enganchaban en el equipo y los uniformes. El dosel era tan denso que, incluso una tarde, el suelo de la selva existía en un crepúsculo perpetuo. Josie interpretaba el entorno como un idioma que había aprendido a hablar con fluidez. La forma en que crecían ciertas plantas indicaba fuentes de agua. La ausencia de aves sugería actividad humana reciente. Los sutiles rastros a través de la maleza revelaban dónde se movían regularmente animales o personas. Su HK-416 seguía el rastro con la mirada. El cañón seguía su línea de visión con una sincronización experta. 30 balas en el cargador. Una en la recámara. 6 cargadores más en su equipo. 210 balas en total. Alto, susurró Josie, levantando el puño en señal táctica para. Alto. El equipo se paralizó al instante, cada operador se colocó en posición de tiro, creando un perímetro defensivo con campos de fuego superpuestos. Josie había visto algo. Un trozo de tela se enganchó en una rama a unos 15 metros, de color canela claro, como el color de la ropa de civil que usaría alguien que intenta camuflarse en zonas rurales. Vigila la posible evidencia, informó en voz baja. Tela en la vegetación orientada al noreste a 15 metros. Flores, Santos, revisen, ordenó Rivera. Todos los demás mantengan la seguridad. Josie avanzó con Santos vigilando, ambos manteniendo la distancia táctica y la disciplina con las armas. A medida que se acercaba, la tela se convirtió en ropa de estilo occidental. Un trozo de camisa caqui roto y enganchado en espinas. Fresco, observó Santos. Sin desgaste. Aún conserva ese olor a manufactura de las últimas horas. Sangre, notó Josie, indicando manchas oscuras en la tela canela. No mucha, pero quienquiera que haya venido está herido. El rastro continúa al noreste, dijo Sano, señalando la vegetación alterada y huellas parciales de botas. Botas de estilo occidental, no las sandalias baratas que solían usar los insurgentes locales. Moviéndose rápido, sin cuidado. Sobre la disciplina del ruido. Como corría asustado, Josie terminó. Intentó calmarse. Sargento, nuestro agente definitivamente pasó por aquí en las últimas horas. Está herido pero se mueve,
avanzando rápido hacia su última posición conocida, sin mantener la seguridad operativa. Siguieron adelante, siguiendo el rastro que había dejado su agente de la CIA. A Josie no le gustó lo obvio que era. Ramas rotas a la altura de los hombros, tierra raspada, hojarasca revuelta que prácticamente gritaba, «¡Alguien pasó por aquí!». O el agente estaba demasiado asustado o demasiado herido como para preocuparse por las técnicas de combate, o tenía tanta prisa que el sigilo se volvió imposible. La jungla se cernía sobre él por todos lados, cada sombra potencialmente ocultaba a un caza enemigo, cada sonido potencialmente el preludio de una emboscada. El dedo de Jos se posó ligeramente en el guardamonte. No en el gatillo, todavía no, pero listo para moverse en una fracción de segundo si se materializaba la amenaza. Movimiento, informó Santos desde la retaguardia. 60 metros. Un solo individuo moviéndose paralelo a nuestra ruta. Todos se congelaron de nuevo, con las armas girando hacia la dirección indicada. A través de su lupa, Josie se esforzó por distinguir detalles en la penumbra de la selva. Allí, una figura se movía con deliberada cautela entre la maleza. Un fusil tipo AK-47, en posición baja y lista. Un uniforme verde oliva que lo identificaba como miembro de la fuerza insurgente. «Lo tengo», confirmó Josie, fijando la mira en el centro del caza. Un solo enemigo armado con un fusil tipo AK, moviéndose de oeste a este, parecía estar de patrulla. «Patrón de búsqueda», evaluó Rivera en voz baja. «Buscando a nuestro operativo. Nadie dispara a menos que estemos en peligro. No podemos permitirnos anunciar nuestra presencia». El insurgente continuó su patrulla, con el arma en alto, claramente buscando algo, pero aún no los había detectado. El camuflaje y la disciplina del equipo para evitar el ruido los mantenían invisibles, ocultos a plena vista, a menos de 60 metros de un enemigo que los mataría sin dudarlo si supiera que estaban allí. Josie lo siguió con su lupa, con el dedo tocando ligeramente el gatillo, el seguro activado, respirando con control a esta distancia con esta arma. Podría derribarlo antes de que su sistema nervioso pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El insurgente avanzó por su zona de observación, se detuvo una vez para examinar algo en el suelo y luego continuó hacia el oeste siguiendo su patrón de patrulla, desapareciendo finalmente entre la densa vegetación. «Despejado», informó Santos después de 30 segundos. «Donde hay una patrulla, hay más», dijo el Dr. Williams. «Están realizando patrones de búsqueda sistemáticos. Entonces tenemos que movernos más rápido de lo que ellos pueden buscar», decidió Rivera. «Flores, aumenta el ritmo». Josie aceleró, manteniendo la disciplina táctica, pero sacrificando algo de sigilo por velocidad. El rastro de la gente se estaba volviendo más errático, lo que sugería un aumento de lesiones o un pánico creciente. Vio lugares donde había caído, huellas de manos en el barro donde se había levantado, más sangre en hojas y corteza. Señales de alguien alcanzando el límite de su resistencia física. «Técnico, ¿cómo está la señal de nuestra baliza?», preguntó Rivera. «Más fuerte», confirmó Lawson. «Estamos a 400 metros. Las señales siguen estacionarias». El GPS mostraba que se estaban acercando a la ubicación de la baliza. La jungla se espesaba aún más. El dosel que cubría sus cabezas bloqueaba casi toda la luz solar, dándole al ambiente una atmósfera crepuscular que hacía casi necesaria sus gafas de visión nocturna a pesar de ser media tarde. Fue entonces cuando Josie las oyó. Voces hablando en el dialecto local, provenientes de múltiples fuentes, justo enfrente, a unos 75 metros. Levantó el puño de inmediato y el equipo se quedó paralizado a medio paso. «Contacto frontal», susurró por el comunicador. «Múltiples hostiles. Se estima que entre 6 y 8 individuos. A 75 metros. Parece que están parados. Sáquennos de este sendero», ordenó Rivera. «Posiciones de ocultación. Silencio total. Que nadie se mueva hasta que sepamos a qué nos enfrentamos».
El equipo se disolvió en la jungla con la eficiencia de los fantasmas. Cada operador encontró posiciones que rompían sus siluetas humanas y les proporcionaban tanto ocultación como cobertura. Josie se acomodó en una depresión natural tras una enorme ruta de árboles. Su HK-416 se orientó hacia las voces, con el cuerpo posicionado para observar sin ser observada. A través de los huecos en la vegetación, Josie vislumbró movimiento. Combatientes insurgentes, quizás 8, se dispersaron por lo que parecía un pequeño claro. Iban armados con una mezcla de AK-47, rifles SKS y al menos una ametralladora PKM. Un armamento profesional, no la colección aleatoria de armas que portaban las milicias mal entrenadas. Y en el centro del claro, atado a un árbol con las manos a la espalda, había un hombre blanco vestido de civil, que coincidía con la descripción de su agente de la CIA. De unos 30 y tantos años, complexión atlética, ropa caqui, desgarrada y manchada de sangre, con la cara magullada e hinchada por lo que parecía una paliza reciente. Con el agente a la vista, Josie informó en voz baja. Está capturado, inmovilizado, parece haber sido interrogado. 8 hostiles visibles, armas mixtas, una tripulación desplegada. Están instalados en un perímetro a su alrededor. Rivera suspiró. Técnico, confirme que es nuestro hombre. Lawson sacó una pequeña tableta con la foto del agente. Incluso a esa distancia, la coincidencia era evidente. Es él, el oficial de la CIA Daniel Kramer, operando de encubierto como consultor agrícola. Es el paquete. ¿Y la laptop?, preguntó Santos. Veo una mochila cerca de él, observó Josie. Podría estar ahí, pero no hay forma de confirmarlo sin acercarse. Rivera guardó silencio un largo rato, haciendo cálculos tácticos. 8 insurgentes armados con buenas posiciones y un arma de combate contra 5 operadores de las fuerzas especiales. Las matemáticas podrían jugar a su favor. Entrenamiento superior, sorpresa, mejores armas, pero sería ruidoso, violento y arriesgado. No lo vamos a dejar, dijo Rivera finalmente. Pero lo haremos con inteligencia. Evaluaremos las fuerzas adicionales, identificaremos las posiciones de tiro, planificaremos nuestro asalto. Tenemos una oportunidad. Puedo encargarme del artillero de la PKM, ofreció Sanders. Dispararemos primero antes de que sepan que estamos aquí. Sin apoyo de armas de combate, pierden su mayor ventaja. Me encargaré del que parezca líder, añadió Josie, identificando a un insurgente que parecía estar dando órdenes a los demás. Elimínenlo pronto. Desbaraten su estructura de mando. Doc, Kramer, ordenó Rivera. En cuanto abramos fuego, muévanse para asegurarlo. Suéltenlo. Evalúen su estado médico. Prepárense para actuar rápido. Técnico, me acompañan. Nos situamos en el centro de la formación. Máxima violencia en el mínimo tiempo. Pasaron los siguientes 5 minutos moviéndose a posiciones de tiro óptimas. Cada operador buscaba ángulos que maximizaran sus campos de tiro y minimizaran la exposición. Un trabajo profesional, el que se logra tras cientos de horas de entrenamiento y operaciones reales donde los errores significaban la muerte. Josie se acomodó en su posición con la culata de su HK-416 soldada al hombro, apuntando con la mira controlada al pecho del líder insurgente. A esa distancia, quizá a 60 metros, la bala de 5,56 milímetros tendría mucha velocidad y energía. Prepárense, susurró Rivera. A mi señal. 3, 2, 1, ejecutad. El HK-416 de Hoss disparó 2 veces en rápida sucesión. Doble golpe para centrar la masa sobre el líder insurgente. Cayó al instante. El primer disparo de Santos impactó al artillero de la PKM en la cabeza.
Precisión clínica que eliminó su arma más peligrosa antes de que pudiera usarla. La jungla estalló en caos. Rivera y Lawson disparaban con precisión controlada al centro de la formación insurgente. Sus HK-416 operaban en una sincronización letal. 2 insurgentes cayeron en los primeros 3 segundos. Un tercero estaba herido y se arrastraba buscando refugio. El Dr. Williams ya se movía, corriendo por la zona de aniquilación hacia Kramer, con el cuchillo en la mano para cortar las ataduras del oficial de la CIA. Los insurgentes que sobrevivieron a la descarga inicial se dispersaron, devolviendo el fuego violentamente en múltiples direcciones, sin haber identificado aún dónde estaban los estadounidenses. Los disparos resonaron en la jungla, impactando árboles y tierra, algunos peligrosamente cerca, pero la mayoría volando alto o lejos. Josie se dirigió a su siguiente objetivo. Un insurgente apuntó con su AK hacia donde Williams estaba liberando a Kramer. Su dedo apretó suavemente. El HK-416 ladró una vez y el arma del insurgente cayó de sus manos muertas antes de que pudiera disparar. «El paquete se mueve», dijo Williams por el comunicador. «Múltiples heridos, pero puede moverse. Necesitamos una ruta de extracción ya». «Punto de concentración Bravo», ordenó Rivera. «Retrocedan, alternando coberturas». Flores, Santos, su primer salto. Josie no esperó. Ya se movía, manteniéndose agachada, usando el terreno y la vegetación para ocultarse. Su HK-416 estaba en alto y lista para atacar a cualquier objetivo que se presentara tras ellos. Rivera y Lawson mantenían el fuego de supresión con sus HK-416, lanzando ráfagas controladas que mantenían agachadas a las insurgentes e impedían una persecución organizada. Flores, Santos, listos, gritó Josie una vez que alcanzó una buena cobertura a 40 metros del punto de contacto. Araya, Lawson, muévanse. Era un ejercicio de combate clásico en vigilancia. Un elemento siempre en movimiento mientras otro proporcionaba fuego de cobertura, manteniendo constantemente la presión sobre el enemigo mientras creaba distancia de la zona de peligro. Williams tenía a Kramer en alto y en movimiento, arrastrando a medias al oficial de la CIA que parecía haber pasado por un infierno, pero estaba consciente y móvil. «Contacto terminado», gritó Lawson. «Más hostiles, al menos 4 moviéndose al flanco». «Ataquen», ordenó Rivera, y la jungla estalló en disparos de nuevo. Josie giró, su HK-416 avanzando hacia el nuevo. «Amenaza». A través de los huecos en la vegetación, pudo ver a los combatientes insurgentes intentando superarlos. Su mira encontró un objetivo. Un combatiente insurgente moviéndose entre los árboles. Lo guió ligeramente, apretó el gatillo y lo vio caer con fuerza. Pero seguían avanzando. Por cada insurgente que derribaban, 2 más aparecían de la selva, atraídos por el sonido de los disparos. Este era su territorio natal, y tenían muchos de su lado. «Tenemos que romper el contacto», gritó Santos, con voz tensa pero controlada, a pesar de dejar caer su segundo cargador y cargar uno nuevo. «Nos estamos quedando sin munición y no se detienen». «Punto de concentración, Charlie», decidió Rivera. Todos los elementos retrocedieron. A toda velocidad. Ejecutaron una retirada combativa. Constantemente atacando objetivos, constantemente moviéndose, constantemente trabajando juntos para crear campos de fuego superpuestos. Josie dejó caer su primer cargador y cargó uno nuevo. 4 cargadores restantes, 120 balas. Aún eran suficientes si eran inteligentes, pero la velocidad a la que gastaban munición significaba que eventualmente se agotarían. Detrás, mientras ellos, los sonidos de la persecución se intensificaban. Los insurgentes,
recuperados del impacto inicial de la emboscada, organizaban una respuesta coordinada, solicitando fuerzas adicionales. Josie oía motores de vehículos a lo lejos. Camiones técnicos con armas montadas, probablemente corriendo para cortarles la huida. ¿A qué distancia está Charlie?, jadeó Rivera por el comunicador. 600 metros, informó Lawson. Pero sargento, tenemos un problema. Las intercepciones de radio sugieren que están moviendo fuerzas para bloquear nuestro punto de extracción. ¿Saben a dónde vamos? Kramer, dijo William con gravedad. Lo interrogaron. Probablemente les dio todo. No importa, decidió Rivera. Nos adaptamos. Nuevo plan. Pasamos Charlie, continuamos al noreste hasta el río, llamamos y nos extraemos allí. Eso añade 2 kilómetros, calculó Lawson. También es inesperado, señaló Josie, eliminando a otro insurgente que se había acercado demasiado. No tendrán fuerzas de bloqueo allí porque Kramer no pudo haberles avisado. Se nos acaba de ocurrir. Exactamente, confirmó Rivera. Técnico, llama. Nuevo punto de extracción. Diles que necesitamos ese pájaro en 90 minutos y estaremos bien. Avanzaron por la jungla a un ritmo que habría sido imprudente en un entrenamiento. Kramer luchaba, sus heridas le pasaban factura, pero Williams lo mantuvo erguido y móvil con pura determinación. A la derecha, gritó Santo de repente. Proyectil. Las granadas propulsadas por cohetes silbaron por la jungla, impactando en un árbol a 15 metros detrás de su posición, explotando con suficiente fuerza como para derribar a Josie. La metralla atravesó la vegetación, parte rebotó en su chaleco antibalas, y sus oídos zumbaron por la explosión. Pero ella siguió moviéndose, mantuvo su arma en alto, siguió buscando amenazas. No te detuviste cuando, salió mal. Ahí es cuando la disciplina y el entrenamiento más importaban. ¿Todos bien?, llamó Rivera. Bien. Llegaron las respuestas. Aunque el brazo izquierdo de Jos se sentía como si alguien lo hubiera golpeado con un bate de béisbol donde la metralla la había alcanzado. No sangraba mucho. Nada roto. Todavía podía luchar. Sigue moviéndose, ordenó Rivera. Están usando lanzacohetes, lo que significa que se están desesperando. Quedarnos quietos nos mata. El río apareció por entre las grietas del dosel selvático. Una franja marrón de unos 40 m de ancho, que fluía rápido por las lluvias recientes. Punto de concentración delta. Rivera lo designó indicando un punto donde la orilla del río formaba una posición de combate natural. Organizaron la seguridad. Llamaron al AVE. Prepararon la extracción en caliente. Se desplegaron en posiciones defensivas. Cada operador cubría un sector con las armas orientadas hacia afuera. Kramer fue colocado en el centro. Williams ya estaba curándose las heridas. ¿Qué tan grave?, preguntó Rivera. Costillas rotas. Posible hemorragia interna. Definitivamente conmocionada. Williams fue evaluado. Múltiples laceraciones, signos de palizas sistemáticas. Está funcional, pero necesita un hospital pronto. Técnico, ¿dónde está nuestro transporte? El Black Hawk 7 Naine está llegando. Tiempo estimado de llegada: 70 minutos. 70 minutos era mucho tiempo para mantener una posición cuando el enemigo sabía dónde estabas y tenía superioridad numérica. Contacto, llamó Josie, con su HK-416 ya disparando. Fuerza enemiga acercándose por el oeste. Al menos una docena de enemigos se movían tácticamente. La selva estalló en disparos cuando la fuerza insurgente lanzó su asalto. Al menos 12 combatientes se movían en parejas coordinadas, utilizando la cobertura y el ocultamiento adecuados. El HK-416 de Jos rugió en ráfagas controladas. Su primer objetivo cayó, agarrándose el pecho. Su segundo objetivo se lanzó a cubierto, lo que la obligó a desviar el fuego a un tercero, intentando flanquear su posición. «Un RPG», gritó Santos. El cohete silbó sobre su posición,
fallando por unos 10 metros, impactando en el río tras ellos con un enorme geyser de agua. «Detengan a ese artillero del RPG», ordenó Rivera. Josie vio al equipo del RPG recargando tras un tronco caído a unos 70 metros. Un tiro largo a través de la vegetación de la selva, pero factible. Respiró hondo, puso la mira en el hombro visible del cargador y apretó. El HK-416 crujió una vez. El cargador se sacudió, soltó el cohete y cayó de lado. El artillero se apresuró a recuperarlo, dándole tiempo a Josie para un segundo disparo. Este le dio en el costado, derribándolo definitivamente. El equipo RPG fue neutralizado, informó, dejando caer su cargador vacío y cargando uno nuevo. Quedaban 3 cargadores. 60 balas. «Tenemos movimiento en el río», gritó Lawson. «Botes. Al menos 2 con armas montadas». 2 botes pequeños avanzaban río arriba, cada uno con ametralladoras pesadas, transportando cazas adicionales que podrían desembarcar detrás de su posición. «Santos, desvíe el fuego a los botes», ordenó Rivera. El Santos hizo la transición con suavidad. Su HK-416 impactó al bote líder. Su proyectil se clavó en la proa, impactó al operador del bote, y el barco se desvió inmediatamente de su rumbo, clavándose la proa en la orilla. Pero el segundo bote siguió avanzando, con su ametralladora disparando con fuego de gran calibre que arrancó pedazos de los árboles que rodeaban su posición. «No podemos mantener esta posición indefinidamente», gritó Williams. «Nos superan en número, tenemos poca munición y probablemente haya más enemigos en camino». «Esperaremos hasta que llegue la extracción», replicó Rivera. «Esa es la misión». El mundo de Hoss se redujo a la imagen de su mira óptica. Detectar objetivo. Confirmar hostil. Apretar el gatillo para pasar al siguiente objetivo. Su HK-416 estaba caliente ahora. El cañón humeaba por el fuego continuo, pero seguía funcionando perfectamente. Un insurgente apareció en su flanco derecho, lo suficientemente cerca como para verle la cara con claridad. Su AK se acercaba, con el dedo en el gatillo. Josie era más rápida. 2 balas en el centro de la masa. El insurgente cayó. «Último cargador», gritó Santos. «Ahorren munición», ordenó Rivera. «Que cada disparo cuente. Solo fuego de puntería». El ritmo del fuego estadounidense disminuyó drásticamente. Se acabaron las ráfagas de supresión. Ahora era precisión clínica, disparando solo cuando se tenía un objetivo confirmado y un disparo con alta probabilidad. «Me voy», gritó Lawson, con el cerrojo de su HK-416 fijado en una recámara vacía. Al cambiar a arma de mano, con un solo operador a su pistola, perdieron el 20% de su potencia de fuego. «¿Cuánto tiempo le quedaba a ese avión?», preguntó Rivera. 40 minutos. 40 minutos. A Josie le quedaban quizás 20 rondas. El enemigo lo superaba en número y apretaba lentamente el nudo. Fue entonces cuando llegó la caballería. El rugido de los motores a reacción hendió el aire de la jungla. Enorme, repentino y hermoso. Un Super Hornet Fa-18 sobrevoló a unos 500 pies, seguido segundos después por su compañero. «Cobra 111, aquí el equipo de tierra». Lawson se comunicó por radio al instante. «Estamos en peligro cercano a fuerzas enemigas. Solicitamos apoyo aéreo inmediato. Marcaremos la posición con el estroboscopio infrarrojo. Equipo de tierra Cobra 111, tenemos visual en su marcador infrarrojo. Confirmen que desean munición en los objetivos al oeste de su posición». «Afirmativo. Lado oeste, múltiples hostiles. Traigan la lluvia». «Copiado. Peligro cercano. Mantengan la cabeza baja». Los Fa-18 se inclinaron bruscamente. Luego desataron el infierno. El fuego del cañón de 20 milímetros sonó como si el cielo se partiera en dos, cientos de disparos por segundo, impactando la selva al oeste de su posición. Los árboles estallaron en astillas.
La tierra estalló en enormes surcos. Los combatientes insurgentes simplemente dejaron de existir bajo ese volumen de fuego. El efecto en la moral enemiga fue instantáneo y devastador. Los combatientes que habían estado presionando el ataque se dispersaron repentinamente y huyeron, alejándose de la destrucción apocalíptica. Dirigir el fuego al barco, ordenó Rivera, y Santos inmediatamente atacó al segundo barco fluvial. Sus disparos alcanzaron al operador del barco, y éste se desvió de su curso y se alejó. Los Fa-18 hicieron otra pasada, esta vez con cohetes que impactaron en la línea de árboles. La selva quedó en silencio abrupto, salvo por el rugido cada vez más apagado de los motores a reacción. Equipo de tierra Cobra 11, aquí Winchester en ordenanza. Permaneceremos en posición para la demostración de fuerza hasta que llegue su extracto. Cobra 111, equipo de tierra, son unas personas maravillosas. Gracias por salvarnos. Avisen, ordenó Rivera. ¿Algún impacto? Flora está bien. Santos está bien. Lawson, bien. Williams, bien. Kramer está en el establo. Listos para la extracción. Excelente. Manténganse alerta. Tiempo estimado de llegada: 25 minutos. El sonido de los rotores del helicóptero a lo lejos atrajo la atención de todos. El Black Hawk se acercaba, volando bajo y rápido. Prepárense para la extracción, ordenó Rivera. Flores, Santos, los primeros en el helicóptero con Kramer, Lawson, Williams, y yo nos encargaremos de la seguridad hasta que todos estén listos. El Black Hawk se desplegó sobre el río, con el rotor WASS levantando rocío, y luego giró para colocar la puerta abierta frente a ellos. El jefe de tripulación ya estaba buscando amenazas, con la minigun del artillero de la puerta lista. «Vamos, vamos, vamos», gritó Rivera. Josie se apartó de su posición y corrió los 15 metros hasta el helicóptero con Santos justo detrás de ella y Williams cargando a Kramer entre ambos. Hans la agarró del chaleco y la subió a bordo. Inmediatamente se movió al otro lado, el HK-416, orientado hacia afuera para proporcionar fuego de cobertura si era necesario. «Últimos 3», gritó el jefe de tripulación. Rivera, Lawson y Williams abandonaron sus posiciones en una carrera coordinada. 15 metros, 9 metros, 6 metros. La jungla estalló de nuevo en disparos. Una nueva fuerza insurgente abrió fuego desde múltiples posiciones. Las balas silbaron en el aire e impactaron en el blindaje del helicóptero. «Supresión», gritó Josie. Su HK-416 atacaba objetivos a pesar de que le quedaban menos de 15 balas. La ametralladora del artillero de la puerta abrió fuego con su distintivo sonido de sierra. Miles de balas por minuto destrozaban la jungla. Uno de los Fa-18 se lanzó a baja altura sobre la copa de los árboles, aumentando la intimidación. Rivera llegó primero al helicóptero. Literalmente se lanzó por la puerta. Lawson estaba justo detrás de él. Williams hizo su último sprint y saltó a bordo. En cuanto atravesaron la puerta, el jefe de tripulación gritó: «Vamos, vamos, vamos». El piloto ya estaba ajustando el cabeceo, mientras el Black Hawk se esforzaba por ganar altitud. Los proyectiles seguían impactando la aeronave mientras ascendía, pero ascendían más rápido de lo que los insurgentes podían ajustar su puntería. 15 metros, 30, 90 metros. «Avisen», ordenó Rivera. «¿Quién ha sido alcanzado?» «Todos bien», informó Williams. «Kramer está estable». El Black Hawk viró bruscamente, rumbo al oeste, hacia territorio amigo. Los Fa-18 mantenían escolta protectora. Abajo, la jungla se extendía infinita, ocultando sus secretos, sus muertos, sus lecciones aprendidas en sangre y balas. Josie se desplomó contra la pared de la bodega de carga, dejando su HK-416 sobre su regazo, con el cerrojo puesto en la recámara vacía. El arma había funcionado impecablemente durante toda la operación. Cientos de disparos, sin una sola avería. Flores,
dijo Rivera. Salvaste a Williams cuando eliminaste a ese equipo de lanzacohetes. Eso fue un tiro excepcional bajo presión. Solo hago mi trabajo, sargento. Todos tuvieron un desempeño excepcional, continuó Rivera. Esta misión se torció desde el principio. Se esperaba encontrar a nuestro hombre escondido. En cambio, lo encontramos capturado. Nos vimos envueltos en tiroteos constantes, gastamos casi toda nuestra munición. Pero nos adaptamos. Improvisamos. Cumplimos la misión. Eso es lo que hacen los operadores de las fuerzas especiales. El jefe de tripulación estaba en la radio coordinando con la base de operaciones avanzada para obtener apoyo médico inmediato al aterrizar. Tiempo estimado de llegada a la base: 15 minutos. El equipo médico está listo. La base de operaciones avanzada apareció en el horizonte. Muros de hormigón, torres de vigilancia, hileras de edificios organizados. En casa o lo más cerca que se podía estar en territorio hostil. El Black Hawk se posó en la plataforma de aterrizaje con precisión practicada. El personal médico se apresuró a avanzar con camillas para Kramer. Los oficiales de inteligencia esperaban cerca la computadora portátil. Muy bien, gente, dijo Rivera mientras el jefe de tripulación abría la puerta. Armas a la armería, equipo a la sala del equipo, luego revisiones médicas para todos. El informe es a las 19 horas. Bajaron del helicóptero, con las piernas rígidas, los cuerpos doloridos, pero vivos. Kramer fue subido a una camilla, y apenas pudo levantar el pulgar mientras se lo llevaban. El hombre se recuperaría, y finalmente contaría la historia de cuando las fuerzas especiales lo sacaron de una situación insostenible. Josie caminó hacia la armería, con su HK-416 cruzado sobre el pecho y el equipo cargado de cargadores vacíos. La herida de metralla en su hombro palpitaba, pero la ignoró. Las heridas superficiales cicatrizaron. El armero examinó su HK-416 con interés profesional. ¿Cuántas balas? Aproximadamente 190. Perdió la cuenta exacta durante el combate final. ¿Algún fallo? Cero. El arma funcionó a la perfección en todo momento. Eso es lo que me gusta oír. La limpiaré a fondo. Debería estar lista para tu próxima operación mañana. Se dirigió a la sala del equipo. Sus compañeros ya estaban allí quitándose el equipo. El médico dice que Kramer se pondrá bien. Williams informó de costillas rotas, hematomas internos y traumatismo craneoencefálico leve. Le dolerá un tiempo, pero sobrevivirá. El portátil ya está de camino a Langley para la recuperación de datos. Misión cumplida. Rivera lo confirmó. Nuestra misión era rescatar a Kramer y asegurar la información de inteligencia. Cumplimos con ambas. La sesión informativa de esa noche fue exhaustiva. Explicaron a los oficiales de inteligencia cada fase de la operación. Una estimación conservadora sitúa las bajas enemigas entre 30 y 40 muertos. El oficial de inteligencia S2 informó: su equipo destruyó eficazmente 2 escuadrones reforzados. Los ataques aéreos hicieron la mayor parte del trabajo, dijo Santos con modestia. Los ataques aéreos terminaron lo que ustedes empezaron, corrigió el S2. Si se hubieran retirado al primer contacto, el enemigo los habría aniquilado antes de que llegara el apoyo aéreo. Nosotros no nos retiramos, dijo Rivera simplemente. Eso no es lo que hacen los operadores de fuerzas especiales. Más tarde, de vuelta en sus aposentos, Josie sacó su kit de mantenimiento y le dio a su HK-416 una limpieza minuciosa. Era más un ritual que una necesidad. Los movimientos familiares, el olor a aceite de armas, la satisfacción de saber que su herramienta principal estaba en perfectas condiciones. El arma le había salvado la vida incontables veces. Nunca le había fallado, nunca había tenido una avería en un momento crítico, nunca le había dado motivos para dudar de su fiabilidad. Su teléfono vibró. Mensaje de Rivera. Reunión de equipo a las 8 mañana. Se informará sobre una nueva operación.
Preparen el equipo para un despliegue prolongado. Josie leyó el mensaje, sonrió levemente y respondió, recibido. Lista cuando sea necesario. Dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. En algún lugar, otra misión imposible la esperaba. Otro helicóptero la esperaría. Otro territorio hostil requeriría su infiltración. Y cuando llegara esa llamada, cuando subieran a los helicópteros y se prepararan para saltar a lo desconocido, ella estaría lista. Su HK-416 estaría lista. Su equipo estaría listo porque eran operadores de fuerzas especiales. Hacían lo que otros no podían. Iban donde otros no irían. Tenían éxito cuando el fracaso parecía inevitable, y luego volvían a casa, mantenían su equipo y se preparaban para hacerlo todo de nuevo. Ese era su trabajo, y Josie Flores no lo cambiaría por nada del mundo. Gracias por ver.